Hola, en este vídeo os voy a recomendar unos cuantos sitios si tenéis pensado viajar a Islandia. Islandia es un país que ha ganado mucho en popularidad en los últimos años y aún así es una isla que se sigue infravalorando mucho en cuanto al tiempo necesario para poder visitarla. Yo he visitado la isla en dos ocasiones, tanto en la parte más veraniega como en la parte más de invierno, y la verdad es que es como visitar dos países completamente diferentes, así que si tenéis la oportunidad siempre os voy a recomendar que lo visitéis también en estas épocas porque vais a ver un país que pasa de ser totalmente verde a un país totalmente cubierto de nieve. Así que si es vuestro primer viaje, yo recomendaría que vayáis más por la época de primavera u otoño, ya que podéis ver muchos más los contrastes que os ofrece el país sin esa época de nieve y no va a haber tanta gente como si vais en verano. Además, en estas épocas también se hace de noche y tendréis muchas opciones de ver auroras boreales. Pero bueno, pasando a los sitios que recomiendo que visitéis, el primer punto por el que seguro que pasaréis es el Círculo Dorado. Para un primer viaje yo recomiendo que si tenéis el tiempo suficiente, mínimo unos 8 o 9 días, recorráis la isla entera, siguiendo la autopista 1 y hagáis un círculo completo de ella. El sentido del círculo es un poco indiferente, pero yo las dos veces que lo he visitado lo he hecho en el orden inverso a las agujas del reloj. El Círculo Dorado es la zona más visitada de Islandia, ya que se encuentra muy cerca de la capital, de Reykjavik, y se puede visitar varios puntos en un solo día. La primera parada es el Parque Nacional de Þingvellir, que es famoso porque es donde se encuentra la falla que separa las placas tectónicas norteamericana y euroasiática. No merece la pena venir solo por la brecha, sino que las vistas en general son súper bonitas, y aparte si hacéis el recorrido por la zona vendréis varios puntos como la cascada de Oxarárfoss, el lago de Pintalavatn y las aguas cristalinas de Silfra. Poco después llegaréis a Heysir, uno de los lugares más impresionantes, ya que es aquí donde se encuentra el famoso geyser que expulsa un gran chorro de agua caliente desde dentro de la tierra debido a la presión. Es un sitio que no os podéis perder si venís a Islandia, ya que ver el chorro a presión en primera persona es impresionante, pero además la propia zona ya no deja indiferente, ya que está lleno de zonas como de pequeñas piscinas de agua hirviendo y en general es como estar en otro planeta. El siguiente punto dentro del Círculo Dorado es Gullfoss, la cascada más famosa de Islandia, no porque sea la más impresionante, sino porque se encuentra, como os he dicho, en el Círculo Dorado y entonces es de los lugares más turísticos. Aún así, es una pasada y merece mucho la pena visitarlo porque es una cascada gigante dentro de un cañón de unos 30 metros de profundidad, y esta cascada está dividida como en dos alturas y te permite adentrarte mucho por los caminos que los rodean para verlo y sentirte como si estuvieras dentro de la misma. En todos estos lugares, especialmente en las cascadas, es importante que tengáis mucho cuidado cuando caminéis por al lado, ya que todo el agua pulverizada que sale de la cascada moja los caminos y es muy fácil resbalaros, y no son pocos los accidentes que han pasado de gente que se ha querido acercar demasiado para asomarse o para hacerse una foto. Esta cascada es un punto de entrada increíble para ver lo que os va a esperar la isla a lo largo de todo el recorrido. Y poco después se encuentra Kerio, un cráter lunar que no es tan turístico como los puntos anteriores, pero que merece la pena para que veáis lo que son los distintos contrastes que os ofrece Islandia. Este cráter tiene un lago formado en el centro que si vais en invierno va a estar siempre totalmente congelado y podéis incluso patinar por él, pero durante el resto del año está derretido, podéis caminar lo que es alrededor del cráter, hay un sendero marcado y merece mucho la pena porque las vistas son muy chulas y vais a ver los contrastes porque aquí se concentran una cantidad de colores de todos los minerales que forman esta zona, que la verdad es que es muy chulo. Si seguís la autopista 1 hacia el sudeste de la isla llegaréis a Seljalandsfoss, una de las cascadas también más impresionantes que hay, no por la cantidad de agua que hay, sino por la característica que por esta cascada podéis caminar por detrás de ella, por detrás de lo que es la caída del agua. Hay un camino que podéis seguir y podréis ver la cascada desde dentro, desde detrás, y es una sensación única. Es un lugar increíble para haceros fotos con la cascada cayendo detrás de vosotros. Eso sí, otra vez, recomiendo que tengáis cuidado cuando paséis por detrás porque el camino se hace muy resbaladizo por el agua y no os vendrá mal también llevar un chubasquero o algo que os cubra del agua porque os podéis mojar bastante. Poco después encontraréis, siguiendo la carretera, la cascada de Skogafoss, otra cascada que no os va a dejar indiferentes, en este caso porque tiene un gran caudal y podéis acercaros andando al pie de la propia cascada. Cuántos podáis acercar va a depender de vosotros, ya que en esta isla no hay límites. Si queréis meteros debajo de la cascada, allá vosotros, pero no os lo recomiendo porque seguramente la presión acabe con vosotros, pero os podéis acercar muchísimo, hacer unas fotos impresionantes y las vistas desde debajo de la cascada con este pedazo caudal es increíble. El acceso a esta cascada, a pesar de que hay un parking en la propia cascada, se hace a través del río que forma la propia caída, entonces a través de él podréis ir accediendo. Además de esto podéis verlo desde arriba, ya que hay un camino con escaleras que sube y lo rodea y podéis llegar a la parte de arriba y ver la cascada también desde este punto. Os recomiendo mucho que hagáis las dos partes, lo visitéis desde abajo y luego subáis y veáis las vistas porque también son muy bonitas. Poco después hay un punto que no es tan imprescindible, tan impresionante, pero que la verdad es que es muy curioso y que si tenéis el tiempo os recomiendo, otra vez, si tenéis tiempo, y es la carcasa de un avión que se estrelló hace bastantes años, que está cerca de la playa de Soleimfara. Lo que se encuentra aquí son los restos de un avión que se estrelló hace muchos años y que a día de hoy pues es
Es curioso de ver porque se encuentra en una playa de arena negra y el encontrarte los restos de un avión en una playa tan desértica es muy curioso. Para llegar hay un parking justo al lado de la carretera y tendréis que caminar unos 4 kilómetros ida y vuelta siguiendo una línea recta que está marcada con unas balizas, pero recomiendo que lo intentéis hacer no muy cerca de la noche porque luego a la noche es complicado volver. El siguiente punto que os recomiendo cerca de la localidad de Vic es Black Sand Beach, la playa de arena negra, cuyo nombre original es Rivsiara, pero bueno, que todo el mundo conoce como la playa de arena negra y que así lo podréis encontrar en Google Maps. Como el propio nombre lo dice, es una playa totalmente de arena negra, de volcánica, y que lo más curioso característico de esta en concreto es que son sus grandes columnas de basalto que se encuentran a lo largo de los acantilados y que lo hacen como esa imagen como de órgano de iglesia que recuerda mucho a la calzada de los gigantes en Irlanda del Norte, y que también es un sitio que llama mucho la atención y que merece la pena pasear un rato por la playa y encontrar los rincones que veréis donde muchas veces suelen nidar los puffins o los frailecillos, que son estos pequeños pajarillos que dependiendo de la época del año los podréis ver por aquí. El siguiente punto, siguiendo el camino hacia el este por la autopista 1, es Yggdrasilfur, un cañón de varios kilómetros de largo que podéis caminar por la parte superior, donde va atravesando por el medio el río, y las vistas con esos acantilados así de color verde hace contraste con el azul del río que pasa por debajo, y que dependiendo de la época es posible que os lo encontréis cerrado. En invierno, por ejemplo, yo cuando fui no se podía acceder porque el camino que hay es de tierra y al estar nevado se hace muy peligroso porque se hace muy difícil avanzar y es muy fácil que os caigáis. Pero si vais en el resto del año y no ha llovido mucho, es muy fácil que accedáis por aquí y ver unas vistas increíbles. Y siguiendo el camino llegamos a otra de las joyas de la corona de Islandia, que es Jökulsárlón, que es un lago bastante grande formado por iceberg que encima tiene una pequeña salida al mar, con lo cual se junta lo que es el agua dulce del lago con todo el hielo que va desprendiéndose del glaciar con el agua del mar y se juntan en ese río, y todo eso lo podéis ver en ese mismo punto caminándolo, y el parking se encuentra ahí mismo, así que es muy fácil de visitar, que os asoméis a lo que es la orilla del lago, incluso de la playa, y es una de las estrellas de la isla y también uno de los puntos más visitados. Os recomiendo que visitéis tanto lo que es el propio lago con toda la parte esta de icebergs, incluso podéis hacer excursiones en lancha que os llevan alrededor del hielo para que veáis los icebergs de más cerca, e incluso tenéis la posibilidad de ver focas en esta zona, y que después vayáis a lo que es la playa que se conoce como Diamond Beach o la playa del diamante, y esto es porque los trozos de hielo que se desprenden del glaciar y que han estado en el lago llegan al mar. Entonces veis estos trozos de hielo en la propia arena de la playa, en el agua, y dan pues esa imagen de un hielo más transparente, más brillante, porque ya no tiene tanta densidad como dentro del lago, y también es un sitio ideal pues también para haceros unas fotos y visualizar toda esta parte, que yo creo que es un sitio único en el mundo. Y otra de las cascadas que no os podéis perder en la parte sur de la isla es la cascada de Svartifoss. Para llegar a esta cascada es un poco menos accesible que otras cascadas en las que tenéis el parking justo al lado. En esta tendréis que caminar cuesta arriba alrededor de 1,5 kilómetros, que no es nada complicado, pero otra vez, si vais en invierno o si vais en unos días que haya estado lloviendo, se puede complicar la cosa porque entonces el camino se vuelve bastante resbaladizo. En mi caso yo lo visité en invierno y tardamos bastante en llegar porque estaba todo congelado y no era nada fácil caminar de esta manera. Una vez llegado es una cascada, otra vez, que es muy bonita. En este caso la particularidad que tiene es que está rodeada por una pared tridimensional de columnas de basalto hexagonales, igual que en la playa de arena negra que os he comentado antes. Si venís en invierno es muy posible pues encontréis esta cascada prácticamente congelada, con apenas un poco de agua cayendo líquida y todo el suelo también lleno de un río completamente formado por hielo. Si nos vamos al norte y seguimos la carretera A1, uno de los puntos imprescindibles sin duda es la cascada de Dettifoss. Dettifoss es la cascada más caudalosa de toda Europa, también conocida porque salió en la película de Prometheus, de la saga de Alien, y esta cascada sí que no la podéis perder. El parking se encuentra no muy lejos, a unos 300-400 metros. Podéis caminar a lo largo del río donde se encuentra esta cascada y podéis seguir hacia arriba y llegar a otra cascada que hay cerca, que es la cascada de Selfoss. Y aquí vais a quedar alucinados de la cantidad de agua que cae por minuto, el ruido que hace, la cantidad de agua pulverizada que suelta. Bueno, es un espectáculo y no os lo podéis perder. Cerca de la cascada de Dettifoss se encuentran varios puntos bastante cercanos unos de otros, que está todo junto a un lago gigante que es el lago de Mývatn. Es un cráter con una caldera activa de unos 650 metros con un lago de color azul glacial, que esta zona la empezaréis a notar que está llena de azufre, huele muchísimo azufre por todos lados, ese característico olor a huevos podridos, y toda la zona está llena de fumarolas, de cómo salen los gases de la Tierra, y otra vez es como estar en otro planeta. Y ya si bajáis de Krafla, cerca está la parte de Verir, que es un punto también de fumarolas muy conocido, lleno de pequeñas piscinas de agua en ebullición,
también soltando muchísimo olor a azufre, con muchísimas fumarolas de este humo que sale, que te rodea completamente, y es como un lugar totalmente inhóspito y será un sitio que se os quede en la memoria. Y por aquí cerca también os recomiendo Verfol, que es un cráter lunar que tiene un camino para subir hasta la parte superior. Podéis aparcar justo en las faldas del cráter, pero en invierno otra vez. En nuestro caso tuvimos que aparcar 2 kilómetros más hacia afuera y caminar toda esta parte abriendo camino de nieve que nos llegaba hasta las rodillas, abriendo surcos en la nieve. Entonces tardamos como 1 hora adicional simplemente en llegar hasta la base del cráter, y luego subirlo, pues ya hay un camino que ya luego después puedes rodear todo el cráter por la parte superior. Suele haber muchísimo viento en esta zona, así que bueno, también tened cuidado. Pero también, una vez estáis arriba, es como estar en la parte central de un culán gigante, y las vistas son de ceniza volcánica, todo completamente negro. Si vais en invierno estará todo cubierto con un manto blanco de nieve. Y yo creo que es una de las cosas que más enamoran de Islandia. Estos contrastes constantes de cambio de paisaje, de colores todo el rato, de pasar de verde a negro, a zonas más amarillas del azufre, a lagos. Yendo hacia el oeste encontraréis también una de las cascadas que para mí es una de las cascadas más bonitas, que es la cascada de Godafoss. Es una cascada semicircular con una caída de 12 metros y senderos que llevan a varios miradores, y os recomiendo que visitéis cada uno de ellos porque la perspectiva cambia completamente y es como ver cascadas distintas. Podéis caminar también por el río que está en la parte superior que termina en la cascada, pero otra vez tened mucho cuidado porque tendréis que ir yendo de roca en roca y es muy fácil resbalaros. Islandia no tiene límites y te puedes acercar todo lo que quieras. Y ya terminando la vuelta hacia el oeste de la isla y de vuelta hacia Reykjavik, os recomiendo por aquí en la zona de Snæfell el lugar de Kirkjufell, que es una montaña muy característica que sale en la mayoría de postales de Islandia, porque depende de la perspectiva que encontréis, veréis que se puede poner lo que es la montaña Kirkjufell sobre Kirkjufelfoss, que es la cascada que está en la parte inferior. Entonces podéis encajar las dos partes una detrás de la otra y os queda una foto impresionante. La cascada en sí, desde luego, no es de las más espectaculares de la isla después de todo lo que habéis visto hasta ahora, pero sí que la imagen que se forma con la montaña de fondo es muy bonita. Como os pilla más o menos de paso volviendo hacia Reykjavik, merece la pena que paréis. Estos son los principales lugares que os quiero recomendar para una primera visita a la isla si tenéis la oportunidad de dar la vuelta completa. Como veréis, y mucha gente que haya estado investigando verá que faltan un montón de sitios, pero es que es muy complicado abarcar todo y yo no lo haría, al menos en un primer viaje, intentar abarcar muchos sitios. Es mejor que os centréis en unos lugares que os llamen más la atención, como algunos de los que os he comentado, y les dediquéis tiempo en lugar de ir corriendo de un sitio a otro. Y como veis, no os he comentado mucho de Reykjavik. Es una ciudad que para mí no es de las más bonitas que hay. Yo prefiero en Islandia centrarme en la parte de la naturaleza y es muy difícil que ya sea de entrada o de salida del viaje no estéis aquí, aunque sea mediodía, y con eso va a ser mucho más que suficiente para ver los puntos más importantes. Luego ya si le queréis dedicar más tiempo, pues como siempre, ya depende de cada uno, pero bueno, estas son mis recomendaciones y he preferido centrarme en los puntos que para mí son más imprescindibles. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima.